Muy buenos días, bienvenidos a la lectura del día de hoy, 20 de junio, y es el número 172 en nuestro plan de lectura. Vamos a empezar con el devocional, y dice así: Ven Espíritu Santo. Pasar tiempo en la presencia de Dios es la actividad más importante de tu vida. Necesitas la presencia de Dios en tu vida más de lo que necesitas ninguna otra cosa. Pero, ¿dónde encuentras la presencia de Dios? Recuerdo muy bien la primera vez que escuché a alguien hacer una de las oraciones más antiguas de la iglesia. Ven Espíritu Santo, con una expectativa real de que el Espíritu Santo vendría. Era un domingo por la noche del año 1982. Habíamos tenido un encuentro en la cripta después del servicio vespertino de HTV. Al orar Ven Espíritu Santo, vimos cómo sucedieron unas cosas notables. Vimos a la gente ser llena del Espíritu Santo con manifestaciones físicas similares a aquellas descritas en el libro de los Hechos, cuando habla del día del Pentecostés. Vimos sanaciones físicas extraordinarias que sucedieron al día siguiente cuando alguien oró de nuevo diciendo, Ven Espíritu Santo. Dios siempre está presente con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Cuando oras, Ven Espíritu Santo, estás pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hubo veces en las que el Espíritu Santo llenó a una reunión de personas de manera soberana y espontánea. También hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo al Espíritu Santo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios, sin temor alguno. En el pasaje del Antiguo Testamento de hoy, leemos cómo la gloria del Señor había llenado el templo. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo acerca de cómo disfrutar de la presencia de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y nos da poder. Vamos a leer Salmos 76 del 1 al 12. Y dice: Dios recibe honra en Judá, su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita el monte Sión, es su hogar. Ahí quebró las flechas encendidas del enemigo, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú eres glorioso y superas en majestad a las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen ante nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra Dios. A la ráfaga de tu aliento, oh Dios de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedan inmóviles. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes, y los reyes de la tierra le temen. El devocional dice: anhelo de estar en la poderosa presencia de Dios. El templo de Jerusalén no era primordialmente un lugar de sacrificio, sino el lugar de la presencia de Dios. El salmista escribe: Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Salem es el antiguo nombre jebuseo para Jerusalén. Sión es la palabra que se usa con frecuencia para referirse a Jerusalén, como el punto focal de la presencia de Dios entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Este es el lugar de su tienda, donde Dios mora. Esta es la razón por la que el pueblo de Dios tenía tanta pasión por Jerusalén y particularmente por el templo. Anhelaban, al igual que nosotros lo hacemos en nuestro interior, la presencia de Dios. La sorprendente verdad es que por medio de Jesús podemos conocer la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Su pueblo, donde quiera que estemos, Él morará en ti por su Espíritu. Y la oración dice: Señor, deseo tu presencia dentro de mí. Gracias porque tu morada está con tu pueblo. Te pedimos que nos llenes hoy otra vez con tu Espíritu Santo y hagas tu nombre grande entre nosotros. Vamos a leer ahora Hechos en el capítulo 13, del versículo 42 al 14:7. Y dice así: Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon:
Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes lo han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió, capítulo 14, versículo 1. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y ahí predicaron la buena noticia. Bien, vamos a leer el devocional en la parte de Hechos, y dice: llenarse de la poderosa presencia de Dios. Desde el día de Pentecostés, la gracia de Dios que da poder vino sobre su pueblo. En el pasaje de hoy leemos que fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene ahora el Espíritu morando en él. En este pasaje vemos el impacto de la presencia de Dios que colma de poder cuando estás lleno del Espíritu Santo. Efectividad. En Antioquía, las masas se reunían para oír la palabra del Señor. En Iconio hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. El Señor confirmó su mensaje permitiéndoles hacer señales y prodigios. Esto no significa que todo el mundo en la iglesia disfrutaran de una salud perfecta en esta vida. Más bien, veamos una anticipación del reino de Dios futuro para que el Evangelio pueda avanzar y triunfar. Oposición. No des por sentado que si Dios está contigo no encontrarás ninguna oposición significativa. Estos incidentes nos recuerdan que de hecho suele ser lo contrario. El enemigo intenta fomentar oposición y dificultad donde Dios está obrando. En Antioquía, algunas personas se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. En Iconio, aquellos que se negaron a creer incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Tramaron maltratarlos y apedrearlos. Gozo. Tu felicidad no depende de lo que te esté ocurriendo. Hay una alegría profunda que vino de la presencia de Dios. En medio de toda la oposición y después de haber sido forzados a abandonar Antioquía, los discípulos fueron a la siguiente ciudad, Iconio, llenos de alegría y del Espíritu Santo. Valentía. El Espíritu Santo te dará la valentía a pesar de la oposición. En Antioquía, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. En Iconio, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor. A pesar de la oposición y del complot que estaba en marcha, continuaron anunciando las buenas nuevas. Señor, lléname hoy con el Espíritu Santo y con gozo. Ayúdame a hablar tan efectivamente que muchos crean. Ayúdame a no desanimarme por la oposición, los complots o las revueltas. Dame la audacia para hablar valientemente acerca de ti. Te pido que confirmes el mensaje de tu gracia con señales y prodigios milagrosos. Vamos a leer ahora Primera de Reyes 7, desde el 23 hasta el capítulo 8, versículo 21. Y dice así: Luego, Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que se había fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera.
3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros, su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42.000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes, los leones. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnalda. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros, de lado a lado, y estaba decorada por fuera con tallas de guirnalda. Los paneles de la carreta eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carretera. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenía un agarradero, que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines y leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía 1 metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Pues puso 5 carretas en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las 2 columnas, las 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadena que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, y los recipientes para la ceniza y las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos, el peso del bronce no se podía medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para aquel templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro, los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Primera de Reyes 8. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado. Era en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo.
el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y ahí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio la vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo, dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Pues le dijo a mi padre: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel tal como el Señor le prometió. He construido ese templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar ahí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Y la reflexión de Reyes dice así: la poderosa presencia de la gloria de Dios. ¿Por qué razón no querrías pasar tiempo con Dios? Nos pasamos horas en las redes sociales, mirando la televisión o las pantallas de nuestros teléfonos. Como escribe Joyce Meyer, parece que no tenemos ningún problema en invertir nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad es que el diablo nos combate más en el área de pasar tiempo con Dios de lo que hace en ninguna otra área de nuestras vidas cristianas. De hecho, Satanás preferiría mucho más que nos involucráramos en todo tipo de actividades religiosas en vez de pasar tiempo con el Señor. Este pasaje nos ayuda a comprender lo increíble que es pasar tiempo en la presencia de Dios, el extraordinario privilegio que está a tu disposición como seguidor de Jesús. Este pasaje del Antiguo Testamento acerca de la construcción del templo físico de Jerusalén, lugar donde Dios morará para siempre, adquiere un significado completamente nuevo cuando lo lees a la luz del Nuevo Testamento. En el templo de Jerusalén prefigura la morada de Dios dentro de los corazones de los creyentes en el Nuevo Testamento. El arca de la alianza o arca del pacto representa en particular la presencia de Dios. El apogeo de este templo, tanto al ser preparado para su uso como en la alabanza de Salomón, era la colocación del arca de la alianza en el mismo. El arca no tenía nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ellas, o en otras palabras, los 10 mandamientos. Cuando tú, el pueblo de Dios, vives bajo la palabra de Dios, descubres que el Espíritu de Dios acrecienta tu experiencia de la presencia de Dios. Leemos: cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos orando por acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Esto es lo que solemos experimentar frecuentemente cuando hacemos esa oración. Aunque Dios está presente en todas partes, no siempre sentimos su presencia. Seguramente lo que se describe como un sentido acrecentado de la presencia de Dios es lo que Salomón estaba describiendo cuando dijo: Yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Puede haber momentos particulares en los que experimentemos la presencia de Dios al estar con los demás, pero también puedes experimentar esa presencia al pasar tiempo a solas con Él. Aunque no tienes que ser realista con este tema, tener un tiempo regular con Dios ayuda a leer la Biblia, a hablar con tu Padre en oración, escuchar a veces música cristiana o simplemente quedarte sentado en silencio. Comienzas a experimentar la presencia de Dios. De hecho, a veces la oración "Ven Espíritu Santo" puede ser respondida en forma de una paz total, calma y quietud. Alabado sea Señor, porque así como tu gloria llenó el templo de Salomón, ahora tu gloria llena a tu pueblo. Gracias porque todas tus promesas se cumplen en nosotros. Esto dice 2 Corintios 1:20. La oración dice: Ven Espíritu Santo, haz que se cumplan tus promesas entre nosotros otra vez. Gracias porque cada vez que oramos "Ven Espíritu Santo", el Espíritu Santo viene y experimentamos un acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Ayúdame a priorizar mi tiempo y disfrutar tu maravillosa presencia conmigo.
Pipa añade sobre Hechos 13:50, pero los judíos incitaron a las mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por lo tanto, los expulsaron de la región. Es triste que aquellas mujeres temerosas de Dios se vieran atrapadas por los celos que sintieron los judíos y se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Hasta la gente de Dios puede recibir influencias nocivas. Necesitamos sabiduría y discernimiento. Y bueno, esto es todo por el devocional del día de hoy. Espero que te haya ayudado y que nos lleve a reflexionar sobre los temas que se trataron el día de hoy. Gracias.